Gracias por estar en su programa Diálogos entre Libros. Hoy está con nosotros el escritor y estudiante de la carrera de filosofía de esta casa de estudios, Cristian Varela. Cristian, ya sos de casa, así que bienvenido nuevamente a este espacio donde vamos a conversar en esta ocasión sobre tu más reciente escrito o uno de los más recientes. Ahí sabremos más adelante cómo está el tema. Gracias, Cristian, por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes también por este espacio, no solo de divulgación, sino también de aprendizaje. Cristian, ¿cómo inicia este tema de escribir? Pues inicia exactamente en el año 2017 como tal. Mis primeros escritos son de ese año, empecé escribiendo cuentos, sobre todo porque miré en el diario El Heraldo el concurso de Rafael Elidoro Valle, cuentos cortos, ¿no? Y por ahí venía iniciando también mi pasión por la literatura. Era algo muy novedoso para mí y decidí aventurarme, y pues el día de hoy llevo un recorrido un poco corto, a la vez largo también, pero aquí estamos, ¿no? ¿Hubo quien te impulsara en este tema de escribir? Sí. Unos hermanos del seminario mercedario, yo estuve en un proceso religioso y fue a través de ellos que fui descubriendo también el amor por la literatura y un poco el hábito de escribir. El hábito de escribir no solamente literatura, sino también memoria y cosas por el estilo. No nos vas a dejar solo con eso. Este tema de ingresar al seminario es una decisión que surge ¿cómo? Pues surge en un momento un poco difícil de mi vida. Ya venía pasando una etapa de superar la salud de mi mamá, que estuvo a punto de morir, por así decirlo, y también por el ambiente religioso que se vivía en la familia. Me aventuré con ganas de saber qué era ese tipo de vida. También sentí un llamado, no lo puedo negar. Antes de eso no quería estudiar. Hoy en día pues ya estoy por finalizar mi licenciatura en filosofía. También hice estudios en el seminario diocesano. Y pues todo ese proceso me ayudó a poder ser lo que hoy en día soy, ¿verdad? También escribir, el amor por los autores, la intelectualidad, la academia y dar un aporte a la sociedad hondureña sobre todo. ¿Y cómo fue este despertar? Fue un poco extraño en realidad y fue un proceso de maduración un poco extenso, también no es algo de 1 o 2 años, sino que se fue dando primeramente con empezar a leer libros de literatura, el compromiso con los estudios en el seminario, y poco a poco se fue dando ese descubrimiento de lo que son las artes, las letras, la música y cosas por el estilo. Entonces todo ese proceso en realidad me duró creo que unos 4 años, y al final hoy en día estoy muy agradecido con todo eso. ¿Y en qué momento decidís ya no más el seminario? Fue en el mes de junio del 2018. Ahí tomo la decisión de no continuar. Empiezo a informarme sobre estudios fuera del seminario, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tanto en el Valle de Sula como aquí en Tegucigalpa, porque no tenía muy bien definido si estudiar letras, antropología o filosofía. Pero también estaba aplicando para una beca en Colombia para estudiar filología clásica o alemana, una de esas dos. Como no apliqué para Colombia, decidí quedarme en Honduras. Y creo que fue una muy buena decisión. Sí. ¿Y la decisión de dejar el seminario se va pensando poco a poco o es una decisión de una noche o un día? Todos los procesos son muy diferentes. En mi caso fue algo que lo pensé prácticamente desde finales del 2017. Solo fueron 3 años en total los que estuve, pero cuando tomé la decisión no había vuelta atrás. Y tampoco me quejo. Ese proceso me ayudó mucho en mi vida personal, para desarrollarme como persona, como hijo, como hermano, como amigo también. Y pues de cierta forma, una vez ya tomada la decisión, creo que solo pasaron como 2 meses y ya estaba estudiando aquí en la Autónoma. Sí, estaba muy decidido a lo que quería ya. ¿Y de entrada entonces filosofía? Filosofía. Sí, estaba el debate, ¿no? Aquí en Honduras entre antropología, letras y filosofía. Mi idea era irme a estudiar a San Pedro Sula, a la UNA Valle de Sula. Pero dadas las circunstancias de que solo existían letras ahí, no era mi primera opción, estaba entre antropología y filosofía. Y decidí quedarme en Tegucigalpa, porque tengo familia en la zona norte, entonces decía, quiero un cambio de ambiente. Pero ese cambio de ambiente al final se terminó dando aquí también. A veces no hay que irse tan largo, ¿no? Para reencontrarse. Sí, para reencontrarse. ¿Y por qué filosofía al final? Para empezar, en el seminario pues se estudiaba una licenciatura en ciencias religiosas con énfasis en filosofía. Ese énfasis en filosofía para mí fue una novedad, completamente una novedad. Me fueron gustando los autores, miraba también el compromiso social que hay a través de ese estudio. Y aparte también tengo cierto amor por la verdad o por lo menos con la justicia a nivel intelectual, ¿no? Es decir, cómo se transmiten esos conocimientos en filosofía, por qué también la filosofía es importante
Y si bien es cierto, no hay que hacer una separación entre filosofía, teología o filosofía y ciencia, siento que es un buen complemento entre esos tres aspectos. Entonces, por ahí se ligó un poco el asunto, revisé el plan de estudios de la carrera de filosofía, fue el que más me enamoró. Más que de las otras carreras, entonces dije, yo quiero estudiar todas esas clases, quiero comprometerme aunque me quede, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido la experiencia ya estudiando? No, muy gratificante. Me tuve que retirar en pandemia casi 1 año y medio, pero aún así eso no fue impedimento, más que todo por temas económicos y laborales. Pero regresé en el 2022 y pues este es mi último periodo. Estoy terminando las últimas clases, también la práctica profesional y sigo estando muy seguro de la decisión que tomé. Y a un futuro pues espero todavía seguir especializándome en la filosofía. ¿Qué ha aportado el estudio de la filosofía en vos? Más allá de la personalidad, siento que los aportes también han sido a nivel vivencial. Porque me ha ayudado a madurar, a tener criterios, también a valorar ciertas circunstancias y sobre todo ver de que desde la academia filosófica se puede hacer mucho por la sociedad hondureña. O sea, si bien es cierto, los puntos importantes en nuestro país son la política y la economía, no se puede negar también que el pensamiento filosófico en reflexión frente al ser humano también es un gran aporte, no solo para mí como persona, que me enriquece mucho, ¿no? y me empapo, a veces puedo estar hasta 5 horas leyendo un libro de filosofía y eso no es ningún impedimento, sino también porque veo en ellos cómo poder hacer una aplicabilidad, sobre todo desde el área cultural, que es la que a mí de las que más me gustan. Y a través del área cultural es como veo la relación con la literatura. Cristian, este tema de la filosofía es muchas veces objeto de burla en general, ¿verdad? Ya vas con tu filosofía o ya estás filosofando, ¿verdad? Cuando empezamos como a pensar en lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero no se termina de comprender de qué manera este proceso de pensamiento va a aportar soluciones o acciones en concreto para un problema de país. ¿De qué forma la filosofía genera estas oportunidades? Si puedo mencionar 2 aspectos importantes de la filosofía o 2 ramas internas de la filosofía que han aportado, por lo menos lo hacen, es una, la filosofía de la naturaleza y lo otro es la epistemología. Bueno, podríamos decir también un tercer aspecto que es la ética, ¿no? La ética es una de las áreas también propias de la filosofía y se ha desarrollado en muchos aspectos. Internamente está la axiología, que es el estudio de los valores, la epistemología porque se busca criterios de validación, criterios de verdad, también qué cosa es correcta y qué no, y cómo poder comprobar los conocimientos. Si las ciencias no tuvieran un método de comprobación, es porque no existiría la filosofía como tal. Y con la filosofía de la naturaleza porque todos los estudios que hacían los filósofos sobre los fenómenos naturales y sobre el ser humano a nivel antropológico fueron los fundamentos para las ciencias que hoy se conocen como rígidas, ¿no? Por así decirlo. Entonces la filosofía quizás no es una ciencia que resalte demasiado por decir qué grandes aportes tiene, pero sí sirve de fundamento para todas las ciencias en general. O sea que lo tenemos en todo lo que hacemos los seres humanos. En todo, inclusive con el simple hecho de poder contradecir a alguien, de decir no, estás equivocado y argumentar esta y esta razón, podemos decir que estamos teniendo un razonamiento lógico o filosófico, ¿no? A veces lo hacemos de manera inconsciente y no quiere decir que solo porque alguien no estudie filosofía no quiere decir que está filosofando. Hay gente de otras áreas, enfermeros, médicos, hasta un mismo albañil también puede hacer esos procesos, ¿no? Mencionabas algo que es interesante porque no inicias desde pequeño leyendo, No. La lectura llega de repente y de golpe. Aquí promocionamos mucho el tema de la lectura, lean, vengan a la librería universitaria, que hay diversidad de libros, usted aquí se puede enamorar de todos y se los quiere llevar todos, la verdad, o la mayoría de ellos. Pero es un hábito, es algo que se adquiere. En tu caso, ¿cómo ocurrió esto? Recuerdo que los primeros libros que yo leí no pasaban ni 10 minutos y ya estaba dormido. Era muy aburrido, a pesar de que los temas eran interesantes y para mí era como estar aprendiendo a nadar, porque estoy salvando mi vida, por decir algo, ¿no? Pero sí, los primeros textos que yo leía, sea por los estudios académicos o por el gusto personal, terminaba dormido. Sin embargo, uno va descubriendo también la importancia de ir conociendo otros aspectos y eso también, el hábito de leer es un hábito, por así decirlo, filosófico, al menos desde una perspectiva que quiero darle en este momento, porque se aprenden diferentes aristas de la vida, se conoce de historia, se conocen de diferentes criterios y entendemos que las verdades no son absolutas, también entendemos que nada es eterno en esta vida y que todo prácticamente es relativo o está determinado por ciertos contextos, ¿no? Que uno puede tomar así.
por decirlo, decisiones o posturas ante la vida, y por eso se dice que la diversidad es la riqueza de nuestras vidas. ¿Y qué libro es el que dices, de aquí en adelante continúo leyendo? Pues me da un poco de pena porque la comunidad lectora no le tiene mucho aprecio a Paulo Coelho. Cada quien tendrá sus razones, ¿no? Pero fue un libro de él que se llama Orilla del río Piedra, me sentí libre. Me sentí muy identificado con la historia, me sentí también muy identificado con la forma en cómo él mira la vida, o por lo menos cómo construye la vida, porque a través de la literatura también se construye la vida, no solo personal, sino de todas las personas. Y a partir de ese libro dije, qué bonito, dije, creo que si empiezo a seguir leyendo libros de este estilo, no sé a dónde voy a llegar. Y me fue también naciendo ese espíritu por escribir, o por lo menos conocer a más autores, tanto nacionales como internacionales. Hablemos, Cristian, de este libro que tienes en tus manos. Pues bien, este libro se llama La paradoja de Epiménides. Lo he publicado bajo el seudónimo de Marco Aymelech, que tiene un sentido muy especial para mi persona. Este libro es un libro de microrelatos, en realidad puede considerarse también un plaquet. Un plaquet, pues, fueron una serie de libros que nacieron en Francia con la finalidad de promover una obra literaria de un autor en específico de gran relevancia para el país, o también para dar a conocer a un autor nuevo. Aquí en Latinoamérica ha tenido bastante impacto y pues es muy poco conocido, pero en realidad se divulga bastante a través de plaquets. Solo que aquí en Latinoamérica los plaquets se van más por la orientación de dar a conocer una obra en particular de un autor, por así decirlo, como Roberto Sosa, ¿no? El poema de los pobres. Quizá pueden hacer una pequeña selección de 5 o 10 poemas de Roberto Sosa y publicarlos bajo el tema de los pobres, porque se engloba también bajo una temática. Entonces aquí en Latinoamérica los plaquets van en ese sentido. Sin embargo, no es mi caso. En mi caso, este libro se publicó, y desconozco un poco las razones, solo sé que andaba buscando una editorial para poder publicar un libro de microrelatos. Eran 42 microrelatos y lo mandé a una editorial. Les pareció muy bueno el documento, pero me dijeron a mí que el proceso que ellos tienen para la divulgación de este género literario era únicamente en una versión más corta. Y me dijeron, tú decides si quieres publicar o no. Y pues yo, viendo que me estaban dando la oportunidad de publicar mi primer libro, dije, pues sí, entremos, le dije. Tuve que descartar muchos de los escritos, pero bueno, prácticamente la mitad. Pero al final me siento bien, porque creo que hice una buena selección. ¿Nos compartes uno? Sí, claro. Voy a leerles el homónimo de este libro. El libro se llama La paradoja de Epiménides y dice así. Recién fundada Atenas, sus habitantes se fueron a buscar a un sabio que les ayudase a gobernar. Llegaron a una isla y le preguntaron a una persona llamada Epiménides si existía algún hombre sabio en todo aquel lugar llamado Creta, a lo que éste le respondió: todos los cretenses son unos mentirosos, y sin pensarlo tanto lo subieron al barco y se lo llevaron. Sí, gracias. ¿Quién es este personaje? Bueno, Epiménides yo lo conocí por una clase de la carrera que se llama Introducción a la Lógica. Se enseña en el sentido de aprender a pensar sobre los criterios de veracidad, ¿no? Epiménides se conoce también por ser poeta y filósofo, pero sobre todo por esta paradoja, que esta paradoja es real, sí existe, está en muchos libros de filosofía, solo que yo le doy un contexto diferente, ¿no? La construí de manera literaria, pero se le conoce como también la paradoja del mentiroso, porque Epiménides era cretense, y al estar buscando un sabio en Creta, y él al ser cretense dice, no, todos los cretenses son unos mentirosos, pero no se sabe si él de verdad estaba diciendo una verdad o una mentira. Entonces, a nivel lógico, a nivel de pensamiento racional y crítico, también a nivel de validación o invalidación de argumentos, es difícil poder dar una respuesta, porque Epiménides, si era cretense y dice que todos los cretenses son mentirosos, puede ser que él también se esté denominando como mentiroso, pero no sabemos si es una verdad o es una mentira, porque se centra únicamente en el personaje de él. Esa es una de las dificultades, ¿no? En lógica también se ven otras paradojas muy interesantes, como la del gato de Schrödinger o la de los conjuntos de Russell, que también nos ayudan a crear criterios de veracidad a través de los argumentos o discursos, cosas así por el estilo. Entonces me gustó mucho el personaje de Epiménides, investigué sobre él. Aparte también tiene un sentido muy bonito en astronomía, a mí me gusta mucho la astronomía, y es que algunos cráteres de la luna están nombrados en favor de Epiménides, ¿no? en honor a él. Entonces dije, Epiménides es una figura bastante interesante, y cuando estaba escribiendo el libro dije, vamos a ponerle el título de este microrelato, ¿no? Que es la paradoja que de cierta forma él creó. ¿Y por qué no está firmado como Cristian Varela? Sí, bueno, mi nombre de pila es cierto, es Cristian Varela, pero mi seudónimo es Marco Aymelech. Este nombre viene desde que estoy en bachillerato, hace ya un par de años, como el 2014 aproximadamente.
solo que le daba un sentido completamente diferente, no tanto para la literatura, sino que eran dos nombres que yo creía que le iba a poner a uno de mis hijos, ¿no? Sin embargo, ya he descartado esa idea de los hijos y he decidido que los libros van a ser mis hijos, en realidad. Ese es como el ideal que tengo ahorita, ¿no? Mis hijos son los libros que yo puedo escribir. Entonces, Marco Bimelek. El otro año con la criatura. Sí, no, esta es mi criatura, esta es mi criatura. Ah, la otra criatura. Ah, también. El próximo libro que vas a publicar. Exacto, el próximo libro. Entonces, Marco Bimelek, Marco lo puse en honor a mi padrastro, que para mí es mi papá, porque yo no crecí con mi progenitor. Sin embargo, mi padrastro desde la edad de 3 años fue un papel muy importante en mi educación y mi formación personal, y en honor a él le he atribuido también esto. Y Abimelech es un nombre muy cristiano, muy católico, o mejor dicho, judeo-cristiano, que significa hijo de un rey, o mi padre es rey. Y sí, más que todo se lo atribuye a mi mamá, porque mi mamá fue quien influyó bastante en el aspecto religioso, que es un aspecto muy fuerte para mi formación personal y que hasta el día de hoy sigue estando presente. Cristian, en este tema de la búsqueda y el encuentro con quién soy, con cómo me denomino, no siempre tenemos esa claridad o dónde acudir para lograr tener ese entendimiento de nosotros mismos, que al final es necesario, porque entonces así asumimos un camino, ¿no?, que recorrer. ¿Qué aconsejas a los jóvenes que se sienten perdidos, que no encuentran como esos horizontes? ¿De qué forma lograste encontrar el tuyo? Que tomen decisiones, que se arriesguen. Así es la vida. Yo así encontré mi camino también, tomando decisiones un poco arriesgadas. Y que no se preocupen tanto por quemar etapas a nivel psicológico, ¿no?, por madurar rápido. No, todo es un proceso en la vida, no importa en qué momento nos agarre. Pero sí, eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, quizás no sea mucho de dar recetas para la vida, pero sí es un sano consejo empezar a vivir la vida de una u otra forma, aunque sea que nos equivoquemos, sean erradas esas decisiones, pero al final de cuentas uno siempre termina cayendo en los espacios donde uno debe de estar, o por lo menos, no creo en la predestinación, pero sí que uno construye su propio futuro, ¿no? Entonces, a partir de eso, las experiencias, por muy negativas o positivas que sean, le ayudan a uno a construirse y a seguir adelante. Claro, ahí es cuando empezamos a aprender, ¿no? Cuando claro, duele un poco. Sobre todo cuando nos equivocamos, es cuando más aprendemos. Claro. No tengo que cometer estos errores, ¿verdad? Entonces, nunca se nos olvida cuando nos sí, equivocamos. En ese sentido sí hay una diferencia entre Cristian Varela y Marco Bimelek. No es que tenga dos personalidades, pero sí es como mi alter ego, ¿no? Es como mi otro yo. Un yo que ama mucho las artes, la literatura, una persona que le gusta demasiado leer, una persona inclusive un poco más atrevida en cuanto a la plática de temas. Mientras que Cristian es un poquito más reservado, un poco más tímido, es un poco también más intelectual que el mismo Marco Bimelek en ese sentido, ¿no? Pero no sociabiliza mucho, entonces sí, ahí veo como mi personalidad, cómo se juega entre esos dos personajes también. Sí. Interesante manera de exponerlo, ¿no? Sí, aparte de eso, pues como estudiante de filosofía aspiro a escribir filosofía, algún libro, algunos artículos. Tengo un artículo publicado en Costa Rica. Espero también, Dios mediante, que se me publique un segundo artículo en Costa Rica este año, pero están firmados bajo el nombre de Cristian Varela. Entonces, esa diferencia... El filósofo es Cristian Varela. El filósofo es Cristian Varela, el escritor literario es Marco Bimelek. Aunque siempre hay un punto de convergencia, que es mi persona, ¿no? Claro, claro. Vamos a conocer ahora una recomendación que nos hace alguien de la comunidad universitaria sobre algún libro que han leído y les ha llamado la atención. Al retorno hablaremos con Cristian sobre esos otros proyectos que tiene para continuar escribiendo. Ya volvemos. Esta semana le traemos como recomendación de un libro, el escrito por Inés Rodrigo, una novela titulada Las formas del querer. Galardonada con el Premio Nadal 2022, esta novela se adentra en las posibles maneras de amar. Después de la fortuita muerte de sus abuelos, Noray regresa a su pueblo natal para refugiarse del ritmo de vida que, ahora, parece haberse detenido. Allí decide enfrentar uno de sus mayores retos: escribir la novela que lleva años aplazando y que cuenta con la historia de su propia familia. En el proceso, Noray va descubriendo quién es. Sin saberlo, la novela llegará a Ismael, el amor de su vida, quien lee cada avance de la historia desde la cama de un hospital.
Perfecto, gracias por esa recomendación. Queda anotado en nuestra libretita. Cristian, ¿qué recomiendas para las personas? ¿Qué libros pueden leer? Pues están los clásicos universales. Casi es un hecho innegable que muchos de los que empezamos a tomar el amor a las letras es por los clásicos universales, ¿no? Es una muy buena recomendación, pero también no podemos olvidarnos de los autores hondureños. He pasado por un proceso de transición bien interesante en mi vida porque yo leía más autores extranjeros que autores nacionales, y cuando digo yo, no, tengo que hacer un alto y empezar a descubrir este mundo de los autores nacionales, y me he encontrado que el pensamiento hondureño, o sea, a nivel político, a nivel literario, inclusive a nivel filosófico, porque sí, yo considero personalmente que ha habido un filósofo aquí en Honduras de gran importancia, han enriquecido nuestra cultura como tal, la han enriquecido, y recomiendo bastante leer los autores hondureños, no solamente los del pasado, sino también los actuales. Hay muchos autores jóvenes, menores de 40 años, que están en esa tarea de escribir constantemente, y he tenido la oportunidad de conocerlos casi a varios, pero es un sinfín de autores que no puedo contabilizarlos, pero que poco a poco inclusive los voy descubriendo. Aunque toca en este momento, Cristian, pero de estos modernos, de estos nuevos, ¿podrías mencionar alguno que te acordes en este momento? Sí, a nivel de poesía tengo tres autores que me gustan mucho. Una mujer es Ivette Vega, una excelente poeta. El otro es Armando Maldonado y el otro es Rommel Martínez. Yo los recomiendo bastante, son autores que a mí en lo personal me fascinan a nivel de poesía. Quizá me faltan conocer otros actuales que puedan ser, no quizá mejores, pero sí con una calidad grandísima. A nivel de narrativa está teniendo mucho auge pues este género de la microficción. Está José Zelaya, que ha escrito 4 libros de minificción. Es un autor bastante interesante, psicólogo. A nivel de narrativa tenemos más cuentistas a través del pasado, ¿no? Entonces, de la actualidad yo lo recomiendo a él. ¿Y a quién más podría recomendarles de aquí de Honduras? Por el momento creo que solo a él. Sí, porque la mayoría de los autores de narrativa son de generaciones pasadas, ¿no? Pero sí, es un punto bien interesante poderlos conocer. Nos toca irnos construyendo como país con muchos golpes que hemos recibido como sociedad. ¿A qué aspira Cristian en su aporte al crecimiento de Honduras? Pues tengo una disyuntiva bien grande, porque para mí si alguien escribe algo, tiene que comprometerse con la sociedad, en lo personal. Voy a parafrasear una frase de Immanuel Kant, un filósofo, en la que él dice de que no todo es publicable. Bueno, él dice que no todo debe de divulgarse, ¿no? Pero yo digo, no todo es publicable. Entonces, cuando uno escribe una obra literaria o por lo menos quiere publicar algo, tiene que ser consciente de que si va a tener un aporte o no. Quizás sea muy utilitarista esta visión, pero siento que todo lo que debe de ser dado a lo público tiene que tener un gran impacto de una u otra forma. Y en ese sentido yo sí tenía ese problema porque no sabía si esta primera obra publicarlo o no. Porque yo la puedo considerar buena, pero no sé el público cómo va a reaccionar. Hasta el momento se publicó en el mes de noviembre y pues ha tenido una buena aceptación. Inclusive a algunas personas les ha nacido ese deseo por reflexionar a partir de estos escritos. Que no es el fin de la literatura, hacer que el ser humano reflexione, pero sí es uno de mis intereses, que a partir de lo que yo escribo se reflexione algo más, descubrir verdades o por lo menos ver qué hay en el fondo, lo que un escritor pueda tener u ofrecer. Claro. Ahora, en este planteamiento que has hecho sobre publicar o no, que si es bueno o no, ¿cómo vamos a poder criticar algo o saber si algo, si no lo conocemos? Sí. Hay que hacerlo al final de cuentas. Sí, no. Sí, hay que hacerlo, hay que arriesgarse, obviamente. Uno tiene sus ideales y el mismo poeta que recomendaba anteriormente, Rommel Martínez, siempre dice: la primera obra literaria de uno que siempre es un asco. Uno se termina arrepintiendo de algunos escritos, pero con el proceso no va mejorando y eso es innegable. Todos tenemos la oportunidad de mejora, pero también hay que tener consideración. Por ejemplo, yo antes de publicar este texto se lo mostré a varios amigos y ellos me dijeron: sí, me gusta mucho, está interesante, deberías de buscar dónde publicarlo. Y fue a través del impulso de ellos, también de familiares muy cercanos, que yo decidí publicarlo, porque dije, bueno, creo que sí puedo tener un aporte en realidad. Al menos yo sí soy de los que puede descartar o aceptar ciertos escritos literarios, por muy reconocido que logre ser el autor, ¿no? Claro, hay una forma de clasificarlo. Sí, claro. ¿Hay algún trabajo en el que ya estés pensando? En realidad, este es el segundo libro que yo escribí de manera completa. Mi primer libro está por ahí todavía esperando ser publicado. Espero que pueda salir este mismo año, 2024, sino en el 2025. Aparte de eso, de manera inédita, tengo 2 libros de poesía, solo que la poesía da un poco de temor todavía y necesito igual darle revisión con algunas personas, colegas cercanos.
y tengo dos libros en proceso. ¿Con la misma editorial? No, con diferentes. Bueno, cuando me refiero a proceso no es que ya estén terminados y a proceso de publicar, sino que los estoy escribiendo actualmente. Sí, los estoy escribiendo. Espero yo que un libro de cuentos sea publicado este año. Ya está completamente terminado, que fue el primer libro que escribí. Ese es como mi génesis, por así decirlo, ¿no? Pero hay que ver qué dice también la vida. ¿Con qué editorial se publicó, Cristian? Este libro lo publicó con Editorial Achifornia. Editorial Achifornia es una editorial centroamericana fundada en El Salvador, pero que actualmente está teniendo su sede en Honduras, exactamente en San Pedro Sula. Ellos se encargan de divulgar escritos de autores ya reconocidos. Conmigo, en mi caso fue completamente diferente y tuve la suerte de presentar un trabajo aceptable para que ellos lo publicaran. Hay varios autores hondureños que han publicado con ellos. Dentro de la universidad está Carlos Ordóñez y también Néstor Ulloa, que han publicado, que son personas que laboran con la universidad y que han publicado también con este mismo sello editorial. Excelente. Bueno, Cristian, éxitos en todo lo que realices. Gracias. Y también gracias por aportar a Honduras como escritor, como ciudadano, como persona. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes les invitamos ahora a conocer sobre el tema de investigación que está desarrollando la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Quédense con nosotros. Bienvenidos a la primer cosecha de tilapia en el sistema acuapónico Universidad Nacional Autónoma de Honduras, AUNA. El día de hoy estamos muy contentos porque acabamos de alcanzar este logro, que es tener la cosecha de tilapias. Para esto nosotros lo hacemos con la clase de piscicultura y también de los estudiantes voluntarios que han estado desde el inicio de la construcción de este sistema acuapónico. ¿Y en qué consiste? El muestreo de crecimiento es sacar a los peces, medirlos y pesarlos de la forma más gentil para no lastimarlos, porque los vamos a regresar nuevamente al sistema acuapónico. Medimos la talla en centímetros y pesamos en gramos. Esto es con el fin de calcular la cantidad de alimento que debemos suministrar día a día. Además de hacer el muestreo de crecimiento, tenemos lo que es sacrificio y cosecha. El sacrificio se hace a bajas temperaturas. Los peces deben de morir por choque térmico, utilizando hielo y agua de buena calidad. Al morir el pez por bajas temperaturas lo hace de forma más rápido y se mantienen las características organolépticas como ser olor, color, sabor y textura. Y de esta forma no se degrada la tilapia porque son productos altamente perecederos por su alto contenido en agua y bajo contenido en grasas. Y de esta forma entonces es que podemos conservar la inocuidad y la calidad del producto, que es lo que estamos viendo en este momento. Cómo se debe hacer el sacrificio y después cómo se hace la evisceración, es decir, retirar lo que es las vísceras de la tilapia de la mejor forma posible. Y el día de hoy los estudiantes tendrán la oportunidad de probar las tilapias, de ir a su casa y cocinar las tilapias y probar las primeras tilapias que surgen del sistema acuapónico, de los primeros 6 meses de funcionamiento, de operación de este sistema acuapónico.
En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estamos listos para las elecciones estudiantiles. Es por eso que yo hoy te invito a que ejerzas tu derecho de voto. Elecciones Estudiantiles UNA 2024. Y con esto llegamos al final de su programa Diálogos entre Libros. Agradecemos su fiel sintonía y les invitamos a visitar la librería universitaria, donde no solamente pueden encontrar los libros, esa literatura tan interesante que ustedes andan buscando, sino que además hay accesorios que nos identifican con la máxima casa de estudios. Vengan, visiten la librería universitaria, no se van a arrepentir. Hasta la próxima.